Dicen que los hospitales salvan vidas, pero también esconden cosas que nadie se atreve a contar. Estas 5 historias pasaron de verdad. Y si decides verlas solo, no digas que no te lo advertí. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. En el Hospital Civil de Guadalajara, durante una noche húmeda de 1986, el doctor Matías Ríos, un residente joven y escéptico, vivía una guardia aparentemente tranquila en el piso de neumología. Solo 5 pacientes ocupaban camas, y su única compañía era Teresa, la enfermera más veterana del turno nocturno, apodada por todos como Tere la Fuerte. A las 3:10 de la madrugada, cuando el hospital parecía detenido en el tiempo, la voz de Teresa sonó por el intercomunicador, con un temblor poco habitual. «Doctor», la paciente de la 408 se levantó. Matías revisó la lista. «¿Cuál paciente? Esa habitación está vacía, Tere». «Eso pensé yo», respondió. «Pero hay alguien adentro». Intrigado, caminó por el pasillo silencioso hacia el ala este. La habitación 408 tenía la puerta entreabierta y una luz tenue encendida. Al asomarse, Matías sintió un cambio inmediato en el aire. Una mujer mayor, de bata blanca sin nombre y cabello desordenado, estaba de pie junto a la ventana, completamente inmóvil. Se le veía débil, pero no asustada. Tenía marcas antiguas en los brazos, como si hubiese pasado años internada. «Señora», dijo el médico, avanzando con cautela. «¿Cómo entró aquí?». La mujer giró lentamente el rostro. Sus ojos eran completamente negros. No oscuros, negros, vacíos, sin luz, sin vida. Las luces del techo parpadearon. Un zumbido invadió la habitación. Y sin más, desapareció. El cuarto estaba vacío. La cama seguía perfectamente tendida. El monitor, desconectado. Pero sobre la bandeja metálica, Matías encontró algo que no debería estar allí. Una tarjeta de identificación antigua, amarillenta, con los bordes deteriorados. Nombre, Soledad Jiménez. Fecha de ingreso, 11 de noviembre de 1958. Estado, fallecida. De vuelta en enfermería, le mostró la tarjeta a Teresa. Ella la tomó con manos lentas y la miró largo rato antes de hablar. «No puede ser. Esa mujer murió aquí. Y cada cierto tiempo, alguien la vuelve a ver». Matías, incrédulo, la siguió hasta un viejo armario donde aún se guardaban los libros de registro manuales. Teresa, con la experiencia de quien ha visto más de lo que le gustaría, abrió una de las libretas y buscó la fecha. Allí estaba. Soledad Jiménez. Fallecida por neumonía aguda. Habitación 408. Hora del deceso, 3:10 de la madrugada. La misma hora exacta de la aparición. Por un momento, el joven médico pensó que todo podía explicarse: sugestión, cansancio, estrés acumulado. Pero cuando volvió a mirar la tarjeta en sus manos, ya no estaba húmeda ni amarillenta, sino completamente seca, como si hubiese sido impresa esa misma noche. Después de aquel turno, Matías nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a cruzar solo el pasillo del ala este. Nunca aceptó otra guardia en el 4º piso. Con los años, dejó de hablar de lo que había visto, como si temiera que al contarlo le diera poder. Pero una rutina nueva se instaló en su vida: despertar repentinamente a las 3:10, cada cierto tiempo, con una sensación helada en la espalda y la certeza, imposible de ignorar, de que alguien lo estaba mirando desde la sombra de su cuarto. En más de una ocasión, se atrevió a mirar hacia la ventana. Y algunas veces, solo algunas, alcanzó a ver el reflejo de una figura inmóvil. Una mujer mayor, de pie, con los brazos cruzados, mirándolo desde afuera. Nunca decía nada. Nunca se movía. Solo aparecía, a las 3:10. La pediatra Isabel Sáenz, de apenas 31 años,
Comenzaba su turno nocturno en el pabellón C, una zona casi abandonada del hospital, solo utilizada cuando el resto de las salas estaba saturado. Aquella noche, el hospital estaba desbordado por una epidemia de neumonía infantil. No había camas suficientes. No había manos suficientes. Había cansancio y miedo. El pabellón C era oscuro, viejo y mal iluminado. Nadie quería trabajar ahí. Las enfermeras decían que los equipos fallaban sin razón, que se oían pasos cuando todo estaba vacío y que los niños lloraban sin causa aparente. Isabel, agotada pero escéptica, se instaló en el ala norte con sus pacientes. Cerca de la 1 de la madrugada, al revisar la bitácora, notó un nombre nuevo escrito con tinta fresca: Gabriela, 6 años. Fiebre alta, sin diagnóstico. Le llamó la atención. No había visto ingresar a ningún niño nuevo. Sin embargo, una nota médica decía: paciente aislado, cama 7. Decidió ir a revisar. Al llegar, encontró al niño despierto, sentado en su camilla, con una sábana hasta el cuello. Tenía el rostro muy pálido y los ojos grandes, oscuros, casi vidriosos. «Hola, Gabriel», le dijo suavemente. «Soy la doctora Isabel. ¿Cómo te sientes?». El niño no respondió. Solo la miró. Luego, lentamente, alzó la mano y señaló hacia la pared del fondo. Isabel giró la cabeza y no vio nada. Cuando volvió a mirar a la cama, Gabriel ya no estaba allí. Isabel retrocedió de golpe. La cama estaba vacía. La sábana aún se movía como si alguien acabara de levantarse, pero el monitor de signos vitales no registraba nada. No había registros en el sistema, ni en papel ni digital. Volvió a la estación de enfermería y preguntó por el niño. Ninguna enfermera lo había visto entrar. Nadie lo había recibido. No había historia clínica. El número de cama 7 ni siquiera estaba en uso. Estaba desactivada desde hacía meses por fallas eléctricas. Pero Isabel había visto al niño. Había hablado con él. Había sentido el frío en su presencia, el mismo que se había instalado ahora en su pecho. Inquieta, regresó sola al pabellón C. Pasó frente a la cama donde estuvo Gabriel y decidió revisar el cajón inferior, más por impulso que por razón médica. Allí, en la oscuridad, encontró un dibujo infantil arrugado. Mostraba una habitación hospitalaria. Y en ella, una figura pequeña, de cabello negro y una bata con el número 7 escrito en rojo. Frente a él, otra figura más alta, sin rostro. Y debajo del dibujo, escrito con letra temblorosa, una frase: «Él viene cuando me quedo solo». Isabel sintió que algo la observaba. Dio media vuelta. Nadie. Solo las luces del pabellón, parpadeando. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Ni en casa ni en el hospital. Volvió al día siguiente con la firme intención de resolver lo ocurrido. Buscó en los archivos físicos del hospital, en los libros antiguos del archivo clínico. Y entonces lo encontró. Gabriel Aponte, 6 años. Fallecido en 1988, en ese mismo pabellón, cama número 7. Muerte súbita durante un brote viral. Sin padres conocidos. Nunca reclamado. Había muerto exactamente el mismo día, 11 años antes. Desde entonces, cada cierto tiempo, diferentes médicos habían registrado de forma aislada encuentros con un niño sin historial. Siempre en cama 7. Siempre solo. Y siempre desaparecía. Isabel, desde aquel día, dejó de pasar visita en ese sector. Nunca volvió a ver a Gabriel. Pero en el cajón de su escritorio, aún guarda el dibujo. Porque a veces, al revisar expedientes, vuelve a aparecer, impreso en las hojas de algún paciente nuevo. Sin razón. Sin explicación. Y siempre con la misma frase al pie: «Él viene cuando me quedo solo». El doctor Samuel Velarde era nuevo en el hospital. Llegaba con su bata recién planchada, su fonendoscopio brillante y las ganas intactas de salvar vidas. Había sido asignado al área de psiquiatría aguda, un ala fría y casi olvidada en la parte trasera del hospital, donde los pasillos eran más estrechos y el silencio tenía un peso diferente.
En su primer recorrido, la jefa de enfermería, una mujer de cabello gris llamado Lucía, le advirtió algo mientras le entregaba las llaves del sector. Evite el cuarto 17. Está clausurado desde hace años. Pero algunos pacientes aún hablan de él. Samuel pensó que era una superstición más, otra leyenda entre enfermeros para asustar a los nuevos. Aún así, anotó mentalmente evitar esa habitación. Pero el primer paciente que vio esa noche lo sorprendió. Un hombre delgado, de mirada ausente, que repetía en voz baja, una y otra vez, él está en el cuarto sin ventanas. Y luego, él me está mirando. Nadie parecía prestar atención a eso. Lo trataban como un síntoma más de su esquizofrenia. Pero Samuel sintió algo diferente en la forma en que lo decía. No era delirio, era terror. Los días pasaron. Samuel empezó a notar un patrón inquietante. 3 pacientes distintos, todos con diagnósticos graves, hablaban del mismo cuarto. Decían que un hombre vivía dentro, que no comía, no dormía, solo observaba. Un día, impulsado por la duda y la necesidad de comprobar por sí mismo, buscó el cuarto 17. Estaba al final del pasillo, detrás de una puerta de metal oxidado, sin número visible. Cuando intentó abrirla, la llave no funcionó. Pero el picaporte giró solo, como si alguien ya lo hubiese abierto antes. Dentro, el cuarto era una celda. Sin ventanas, sin cama, sin luz eléctrica. Solo una silla en el centro. Y en la pared opuesta, cientos de marcas hechas con uñas, como si alguien hubiese intentado rasgar el concreto. El aire era espeso. El silencio, brutal. Y en la esquina del techo, Samuel juraría que alguien respiraba. Cerró la puerta de inmediato. Pero esa noche no pudo dormir. En su mente, la imagen del cuarto volvía una y otra vez. Y con ella, una sensación nueva, vergüenza. Porque en lo más profundo de su memoria, empezaba a recordar algo. Al día siguiente, Samuel decidió investigar. Recurrió al archivo físico, al antiguo registro de internos, donde cada paciente estaba fichado en papel. Allí encontró un expediente olvidado, nombre, Ignacio Velarde. Internado en 1998. Diagnóstico, trastorno disociativo severo. Paciente con historial de abandono y episodios violentos. Hermano menor de Samuel Velarde. Samuel quedó paralizado. Durante años, su familia había ocultado esa historia. Su hermano mayor, diagnosticado con un trastorno grave, había desaparecido tras un episodio psicótico. Samuel, aún adolescente, no lo volvió a ver. Creyó que había sido llevado a un centro privado, pero nunca preguntó más. Y ahí estaba la verdad. Ignacio había sido internado en ese hospital, en el cuarto 17, durante 6 años. Nunca fue dado de alta. Nunca fue visitado. Murió en aislamiento, solo, en ese cuarto sin ventanas. Desde entonces, los pacientes que entraban a psiquiatría, incluso los más desconectados de la realidad, seguían viéndolo. Sentían su presencia, su rabia, su abandono. Esa noche, Samuel regresó al cuarto 17. Entró sin miedo. Encendió una pequeña linterna y colocó una sola flor sobre la silla. Se sentó en el suelo y pidió perdón. No hubo voces. No hubo fantasmas. Pero al salir, la palabra gracias apareció escrita con polvo en el cristal de la puerta. Y nunca volvió a aparecer. A las 4:33 de la madrugada, el timbre de urgencia sonó con fuerza. Un equipo médico completo corrió hacia la entrada trasera. No había ambulancia. No había paramédicos. Solo un auto particular, negro, estacionado en silencio. En el asiento trasero, una mujer. Inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos abiertos. Murió minutos después de ser ingresada. Su pulso era apenas un susurro. Nadie supo cómo llegó ni quién la dejó allí. Pero lo extraño vino después. Cuando el personal de recepción intentó ingresar su caso al sistema, se bloqueó. Su nombre, Ana Torres, ya existía, con los mismos datos, misma edad,
misma dirección. Solo que esa paciente ya estaba registrada como fallecida desde hacía 12 años, en el mismo hospital. El doctor a cargo del turno, Luis Barrenechea, no era un novato. Había visto muertes inexplicables, negligencias disfrazadas de accidentes y errores fatales que se convertían en estadísticas. Pero esto era diferente. El cuerpo de Ana Torres no tenía signos de descomposición, ni heridas, ni diagnóstico aparente. Solo una extraña marca en la nuca, parecida a una quemadura circular. Esa misma noche, el sistema informático del hospital sufrió un colapso. Todas las muertes registradas esa semana desaparecieron. Los informes se corrompieron. Algunos archivos quedaron con nombres intercambiados, fechas imposibles y códigos de emergencia duplicados. Entre ellos, apareció uno que nunca había sido usado antes: código negro o paciente no pertenece a este tiempo. Luis creyó que era una falla del sistema. Hasta que revisó el expediente antiguo de Ana Torres, la versión de 1999. La causa de muerte original: paro cardiorrespiratorio súbito durante una cirugía menor. En el informe había una nota escrita a mano por el médico tratante de aquella época. El paciente dijo antes de morir: me van a traer de vuelta. Pero no soy yo, punto. 2 días después, el cuerpo de Ana desapareció de la morgue sin dejar rastro. No hubo cámaras registrando el hecho. Las puertas de seguridad nunca se abrieron. Solo quedó su expediente, ahora vacío, sin firma, sin huella digital. Pero alguien, no se sabe quién, colocó una hoja nueva en la carpeta. Era una copia del acta de defunción original, con una foto de Ana Torres. Solo que el rostro no era el mismo. La mujer de la foto tenía los ojos abiertos, sí, pero lo que miraba no era la cámara. Era a quien estuviera observando el documento. Luis pidió revisión psicológica tras el incidente. Nunca volvió a trabajar en emergencias. Abandonó la medicina pocos meses después. A veces, cuando alguien muere de forma repentina en el hospital, el sistema registra el ingreso de un paciente Ana Torres unos minutos antes, aunque nadie haya llegado aún. Y siempre, sin excepción, muere una persona esa misma noche. Nadie sabe quién es realmente. Nadie sabe si alguna vez existió. Pero todos en el hospital saben algo: cuando aparece su nombre, alguien va a morir. A Clara Romero la conocían por no quejarse nunca. Enfermera de vocación desde los 19, acostumbrada a turnos dobles, pasillos vacíos y monitores sonando a deshora. Era de esas personas que trabajaban en silencio, con el rostro firme y los ojos siempre atentos, aunque por dentro cargara insomnio, 2 hijos pequeños y años de noche sin consuelo. Esa madrugada, su jefa le asignó un turno que todas evitaban: el piso 3, ala este. Un sector en desuso, viejo, con paredes que transpiraban humedad y luces que nunca dejaban de parpadear. Solo una habitación ocupada, la 313, donde un paciente terminal, don Ernesto, 89 años, sin familia, pasaba sus últimos días. ¿Otra vez la 313? Preguntó Clara con gesto cansado. Te toca, pero no te preocupes, ese cuarto no muerde, respondió su compañera con una sonrisa forzada. Pero todos sabían que la 313 sí mordía, o al menos eso decía el rumor, que los pacientes ahí veían cosas, gritaban antes de morir, y que una enfermera había renunciado después de pasar una sola noche. Clara no creía en eso. Al menos, hasta esa noche. A las 2:26 de la madrugada, Clara fue a revisar los signos vitales de don Ernesto. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el parpadeo irregular del fluorescente del techo. Afuera, el pasillo parecía desierto, como si el resto del hospital hubiese desaparecido. Don Ernesto dormía, pero el monitor cardíaco mostraba fluctuaciones inusuales. Clara se acercó con suavidad para ajustar los cables, cuando sintió un cambio repentino en el aire. Un frío seco le recorrió los brazos. Y entonces, oyó una respiración pesada, que no venía del paciente. Giró lentamente la cabeza. En la esquina izquierda del cuarto, justo donde la pared tocaba el armario metálico, algo parecía estar de pie.
No se movía. No emitía sonido. Pero estaba allí. Y antes de que pudiera reaccionar, don Ernesto abrió los ojos. No la miró a ella, ni al techo. Miraba a esa esquina. Y con una voz que no era la suya, ronca, cavernosa, como salida de una garganta podrida, susurró, ella volvió. Segundos después, el monitor se detuvo. Beat deep. Don Ernesto había muerto. Mientras intentaba recomponerse, Clara notó algo sobresaliendo por debajo del colchón. Era un sobre amarillo, doblado varias veces, con manchas secas. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, un documento médico mecanografiado, fechado en 1978, con el encabezado, Informe Especial, Paciente Elena V. El texto comenzaba como una historia clínica normal, pero a medida que avanzaba, se convertía en algo más perturbador. Menciones a gritos inexplicables, cambios de temperatura, personal renunciando, objetos moviéndose solos. Todo centrado en una paciente que murió en esa misma habitación, la 313, después de un ritual no autorizado practicado por un médico ya expulsado. La última anotación estaba escrita a mano, con tinta azul: si estás leyendo esto, no mires a la esquina. Ella odia que la observen. Clara sintió que el aire se tornaba más denso. Lentamente levantó la vista. Y allí, en la esquina, una niña de cabello mojado, descalza, con la bata del hospital desgarrada, la miraba fijamente. No hizo ruido. No parpadeó. Solo la miró, como si llevara años esperando ese momento. Clara soltó el sobre. Y la luz se apagó. Si estas historias lograron estremecer tu alma, déjanos un me gusta para seguir compartiendo más noches de misterio. Escribe en los comentarios la palabra hospital para saber que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas ocultos en lo cotidiano. Y suscríbete para descubrir más historias que te harán mirar la oscuridad de otra forma.